Para llegar a la meditación de esta parte, esta porción leída, vamos a estudiar de manera muy breve la vida de Jacob. Y todos sabemos que Jacob desde el vientre de su madre fue bendecido cuando le dijo a Rebeca: en tu seno hay dos naciones poderosas, pero el menor servirá al mayor. Y ahí estaba ya la bendición, la elección de Dios con Jacob. Luego vemos la vida de Jacob, que creció, y la Biblia nos dice que era más diferente a su hermano Esaú. Y vemos que Jacob ya nació con la bendición, con el llamado, con la providencia divina para con él. Aunque la vida de Jacob ciertamente hasta este momento no era una vida totalmente espiritual ni totalmente entregada a Dios. Jacob cometió muchos errores, cometió muchas cosas. El nombre Jacob significa el que suplanta. Y ahí está Jacob. Luego vemos que de una manera no lícita toma la primogenitura, no esperando el momento oportuno de Dios. Luego vemos que huye y llega a casa de su tío Labán, y vemos también que paga las consecuencias de sus faltas. Y de esta manera la vida de Jacob, en todo ello vemos que también a Jacob tuvo experiencias con el Dios, como él mismo lo llama, el Dios de mi padre. No dice mi Dios. He leído la porción y en ningún momento dice mi Dios. Él siempre dice el Dios de Abraham, mi padre, y el temor de mi padre Isaac. En ningún momento él se refiere tomando a Dios como mi Dios, mi Señor. Aunque Jacob tuvo experiencias que Dios le mostró cuando vio una escalera que bajaba, donde dejaban ángeles, tuvo experiencias y Dios le dio promesas y le habló y le dijo que de él hará una nación grande, que será como el polvo de la tierra, y que también le dijo que mi propósito se cumplirá en ti. Hasta ahí Jacob. De esta manera vemos que Jacob en este momento, cuando hay este encuentro, en esta situación, estaba muy atemorizado Jacob, porque llegaron a sus oídos que su hermano Esaú venía con 400 hombres. Y vemos aquí, hermanos, que una actitud de Jacob que dice, en el versículo que hemos leído primero, que dice: así se quedó solo. Hasta ese momento Jacob, en los versos anteriores, él ya había orado a Dios y le había recordado a Dios. Le dijo a Dios que se acuerde de las promesas que le había hecho. Le dijo a Dios que se acuerde que le libre de su hermano Esaú. Y en este momento dice Jacob se quedó solo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que Dios nos visita y no es necesario que quede solo. Dice en el libro de Hebreos: despojados de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es que a veces, para que Dios nos visite de una manera tan especial y poder tener un encuentro con el Señor de manera tan especial, es necesario que usted y yo, que nosotros estemos solos, nos despojemos. Es necesario que nos liberemos de ciertas cosas que no nos dejan tener encuentro directo con nuestro Señor. Es necesario quedarnos solos. Recordemos a Juan el Bautista en su ministerio. Estaba un momento cuando ya aparece el Señor. Vienen los discípulos de Juan y le dicen: ¿qué pasa? Los discípulos ya no vienen a ti, todos se van tras aquel. Y él dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan el Bautista se estaba quedando solo, estaba creciendo aquel. Es necesario que tú y yo nos quedemos solos para que crezca aquel en nosotros. Efesios también dice: despojados del viejo hombre que está viciado de deseos engañosos, en Efesios 4:22. Es que Jacob hasta este momento representa al cristiano carnal. Hasta este momento representa al cristiano que
te representa a ti y a mí, que a veces caminamos y tenemos promesas. Y no hablo de la salvación, no se puede condicionar la salvación. La salvación de Dios la tenemos desde el momento que Él nos tomó. Hablo de una vida en el Espíritu. Hasta aquí Jacob representa al cristiano carnal, bajo bendiciones, cubierto de la gracia de Dios, bajo la providencia de Dios. Pero Dios quiere llevarnos más allá. Se decía en la mañana, es verdad, hay listas, no hay listas a los cristianos, esto sí puedo y esto no puedo, pero hay leyes espirituales que marcan nuestras vidas. Hay leyes espirituales, así como hay leyes naturales, hay leyes físicas, hay leyes químicas que son puestas por Dios y el hombre las descubre y sobre esas leyes se trabajan, se hacen cosas. Hay leyes espirituales que tú y yo las tenemos que conocer y andar sobre esas leyes, leyes que van a marcar nuestras vidas, como marcó la vida de Jacob. Jacob se quedó solo. Y cuando él se quedó solo, dice, de momento, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando él se quedó solo, de repente aparece en escena un varón que luchaba con él. Y esto es glorioso. Porque cuando tú y yo en verdad decidimos a despojarnos, cuando tú y yo en verdad hacemos lo que decía el apóstol Pablo, lo estimo todo por basura con tal de ganarme a Cristo, viene aquel y nos visita de repente. Y luchaba, dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje del muslo, desconyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Porque cuando persistimos, en este momento la persistencia de Jacob buscaba una bendición nueva de Dios. Buscaba algo nuevo de aquel que le había llamado. Y tú y yo estamos llamados a buscar aquello nuevo que Dios tiene para nosotros. Siempre hay cosas nuevas, como se decía ahora mismo. Dios quiere mostrarnos para todos cosas nuevas. No podemos subestimarnos ni decir, para mí no hay nada nuevo, o para mí no hay nada glorioso del Señor. No, todos tenemos que buscar cosas nuevas y siendo persistentes de esta manera como fue Jacob en este momento. Pero aquí se habla de una lucha. Y quiero tomar esta parte del verbo luchar, de lucha, porque ciertamente hay luchas en los cristianos. Tú y yo tenemos luchas con nosotros mismos, con nuestra propia carne, que yo pienso en lo personal que es nuestro peor enemigo. Tenemos lucha con el adversario, pero dice la palabra que él ha sido echado fuera, dijo Jesús. Por lo cual su destino siempre es para abajo. Cuando dice la simiente de la mujer le pisará, ¿no? Le herirá con su calcañar. Él está vencido. Tenemos luchas con el mundo. Pero Dios nos manda, dice la palabra, a pelear, a pesar de las luchas que tengamos, la buena batalla de la fe. Amén. La palabra de Dios nos manda, dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Amén. Tú y yo estamos llamados a ser valientes. Tú y yo estamos llamados a revestirnos de la armadura de Dios. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra, sino contra principados, potestados y toda hueste de maldad. Pero dice Dios que las armaduras que nos ha dado no son carnales, sino son poderosas en fortaleza. O sea que tenemos luchas constantes y diarias. A lo mejor tú la estás pasando ahora, pero el Señor quiere que tú te armes de la armadura que Dios ha puesto, para que con esa armadura puedas vencer, no en tus fuerzas, no en nuestras fuerzas, no con sistemas ni cosa alguna, sino con las armaduras que Dios nos ha dado. Y de antemano dice que ante todas las cosas somos más que vencedores. O sea que si tú estás pasando una lucha en este momento emocional, una lucha mental, una lucha de cualquier índole, piensa que ante todo aquello somos, la iglesia es más que vencedora en Cristo Jesús.
Pero aquí está lo glorioso, hermanos. Dice el versículo, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Jacob hasta este momento ya no se llamó más Jacob. En este momento, cuando él vence en esa lucha, cuando él vence, cuando dice ha luchado con Dios, no se trata que hasta ese momento él se rindió a Dios. Dios cambió la identidad de Jacob. Y es lo que quiere Dios, llevarnos a ti y a mí, a cambiarnos, a darnos una nueva identidad. Dios quiere que tú y yo tengamos una identidad nueva. Dios le dio esa nueva identidad a Jacob, le dijo, ya no serás más el que susplanta, ya no te llamarás Jacob, ya no serás el mismo. Hoy yo te cambio la identidad. Ahora tu nombre será Israel. Y ese es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, cambiar nuestra identidad. Porque ciertamente las circunstancias en que vivió Jacob, en que se crió, en las que anduvo, él tomó una identidad, como pasa con toda persona, como pasa contigo y conmigo. Podemos, por la vida que hemos pasado, por la familia en que nos hemos criado, por el medio, la sociedad en que nos hemos movido, hemos tomado una identidad a lo mejor no agradable, no sujeta, una identidad que no se somete, que no se alinea al propósito, a la voluntad de Dios. Y tú y yo tenemos que llegar a este momento, a que Dios cambie nuestra identidad. Cambie la identidad en la manera de pensar. Que Dios cambie la identidad nuestra en la manera de sentir, en la manera de ver y considerar todas las cosas. Dios tiene que cambiarnos la identidad. Porque en el momento que Dios, tú y yo dejamos que Dios cambie nuestra identidad en esta tierra, vamos a llegar a Peniel como le pasó a Jacob. Y en Peniel él vio, como dice, he visto a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Y es verdad que no hay hombre que mire al Señor, a Dios, al Señor y viva. Pero cuando está diciendo vi a Dios cara a cara, es que él ya conoció ese mundo espiritual, una vida espiritual. Vida espiritual. He visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vida espiritual. Es lo que Dios quiere darnos a ti y a mí. Una vida en el Espíritu. Una vida nueva en el Espíritu. Una vida donde tú y yo veamos con claridad la obra de Dios. Veamos con claridad el mundo espiritual de Dios para con nosotros. Veamos con claridad el propósito de Dios en nuestras vidas. De esa manera seremos librados constantemente. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Tú y yo debemos de arribar a nuestro Peniel. Ahí miraremos con claridad el rostro de Dios. Ahí miraremos con claridad la obra de Dios para con nosotros. Y dice que luego, cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Es que, hermanos, esta es la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Llevarnos a aquel Peniel, donde podamos ver y experimentar una vida en el Espíritu. Y constantemente ese sol de justicia, que no es más que el mismo resplandor de la gloria del Señor, que nos ilumine siempre. Andaremos con claridad. Después de esto, Jacob no fue el mismo. Después de esto, si seguimos viendo la vida de Jacob, después de este acontecimiento, la vida de Jacob ya no fue igual. Es más, hasta hoy se pronuncia el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y como referencia también se dice el Dios de Jacob. Dios cambió la identidad de Jacob.
Dios le dio a Jacob una vida espiritual. Dios lo llevó de esa vida viciada, rompió ese molde, rompió ese odre, donde Dios pudo depositar ese vino nuevo. Dios quiere romper nuestros odres. Dios quiere que tú y yo seamos odres nuevos, donde Él pueda derramar en su iglesia ese vino nuevo, vino de bendición, vino de unción, vino de gozo, vino de experiencias en el Espíritu nuevas, vino de renovación, vino de nuevo conocimiento en el Espíritu. Pero es necesario que estos odres viejos sean rotos para que venga ese vino nuevo, porque el vino nuevo de Dios está para ser derramado. Pero si los odres no son nuevos, Él no derramará de aquel vino nuevo. Porque como se decía ahora mismo, porque Dios no desperdicia nada, el que no recoge, desparrama. Era necesario que Jacob tenga este encuentro para que Dios haga esta obra de esta nueva identidad y llevarlo a aquel Peniel donde él conoció, donde él experimentó esa vida espiritual. Estamos llamados a eso, hermanos, y demos gloria al Señor, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y si tú y yo estamos aquí, y si tú y yo hemos venido a los pies del Señor, es porque Él nos ha tomado, y Él tiene misericordia de nosotros, y Él quiere hacer esa obra en nosotros. Es fiel aquel que empezó, el cual también hará la buena obra y la terminará en nuestras vidas. De nosotros está quedar despojarnos, de nosotros está dejar que Dios actúe en nuestras personas y cambie nuestra identidad. Tú sabrás, yo sé en qué Dios tiene que trabajar en mi vida. Yo sé cuál es la identidad que Dios me tiene que dar, qué es lo que Dios tiene que remover en mí. Y tú también lo sabes. ¿Qué es lo que Dios tiene que mover? ¿Y cuál es la cosa que Dios tiene que mover para forjar en ti esa identidad en el Espíritu, esa identidad espiritual? Tenemos que arribar a aquel Peniel. Ahí está la vida. Ahí consideraremos la vida en el Espíritu. Ahí miraremos cara a cara el rostro de Dios y el sol de justicia, que no es más que la misma gloria de Dios, nos resplandecerá siempre. Y consideramos todas las cosas, porque el sol de justicia, que es la gloria de Dios, siempre estará sobre nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y esta es una pequeña meditación, pues que la palabra de Dios, que aunque sea corta o larga, pero que nosotros la recibamos y la dejemos que actúe en nuestros corazones. Cuando vayamos a nuestras casas o nuestros hogares, inclinemos nuestro rostro, es necesario que siempre llevemos esa palabra que hemos recibido del púlpito. Quien haya expuesto da igual. Siempre el que habla es Dios. Él es el que llena nuestras bocas. Y mediante lo que hemos escuchado, digamos, Señor, lo que te ha tocado, la parte que tú has recibido, Señor, mira esto, y el Señor obrará, y el Señor nos bendecirá y nos hará crecer cada vez más. Bendito sea su nombre, que el Señor les bendiga y que la palabra de Dios haga la obra por lo cual ha sido enviada.